Bienvenidos al maravilloso mundo de la programación de computadoras usando el lenguaje de programación Python dentro del ambiente de programación Trinket. Quien les habla es Rafael Arce Nazario del Departamento de Ciencia de Cómputo de la UPR en Río Piedras y les proveo mi dirección de email por si tienen dudas o comentarios sobre este video. El propósito de estos videos es que usted como maestra o maestro se entusiasme y se interese en aprender más sobre programación y que esto le ayude a facilitar el aprendizaje de sus estudiantes en pensamiento computacional. Antes de embarcarnos en esta empresa, vale la pena saber por qué querríamos aprender a programar. La programación es lo que le indica a las computadoras las tareas que van a llevar a cabo. Sin programación, una computadora no es más que un circuito electrónico súper complejo que no hace nada interesante. Una computadora sin software, como lo vemos acá abajo, no es una computadora feliz. Es algo 100 veces más caro y aburrido que una tostadora. ¿Por qué aprendemos a programar? Hay muchas razones para aprender a programar y yo voy a mencionar algunas de mis razones y las voy a organizar desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista intelectual o educativo. Desde el punto de vista práctico, queremos poder indicarle a la computadora cómo resolver un problema de una forma más rápida, precisa y con menos errores que utilizando otras alternativas, tales como resolver el problema a mano. Desde el punto de vista educativo o intelectual, el aprender a programar nos ayuda a pensar lógicamente, nos ayuda a disciplinarnos, al expresarnos. Aquellos de ustedes que han programado sabrán que hay lenguajes de programación donde si uno deja simplemente un punto o una coma, ya el programa no funciona o nos arroja resultados completamente incorrectos. El aprender a programar nos ayuda a resolver problemas de forma organizada, nos ayuda a entender cómo reutilizar soluciones, nos ayuda a dejar trabajo repetitivo a las computadoras para ponernos a hacer cosas más apremiantes y nos ayuda, bien importante, a avanzar la ciencia y el descubrimiento. Tener una computadora y no tener destrezas básicas de programación es como tener una buena estufa y solo usarla para calentar Chef Boyardee y TV dinners. El aprender a programar nos permite aprovechar el potencial de todo lo creativo y útil que se puede hacer con una computadora. ¿Qué necesito para programar? Lo primero que necesitamos, como cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, es un interés en querer aprender. En el caso de aprender a programar, es un interés en ser más lógico, ser más eficiente y ser mejor solucionador de problemas. Como para aprender cualquier materia, necesitamos fuerza de voluntad para estudiarla y mucha práctica. Lo segundo que necesitamos para programar es un problema que resolver, especificado de una forma precisa. Como ejemplo, a través de esta discusión vamos a suponer que quisiéramos resolver el siguiente problema. Necesitamos obtener una lista de los números enteros entre 1 y 1000 que son divisibles entre 3 y o 5. En tercer lugar, necesitamos diseñar un algoritmo para resolver el problema. Y por algoritmo, lo que queremos decir es una secuencia de pasos computacionales para resolver un problema. En este punto me gustaría profundizar un poco sobre ese concepto de algoritmo porque es un concepto medular a la programación y al pensamiento computacional. Los seres humanos utilizamos algoritmos en nuestro día a día, muchas veces sin darnos cuenta. Cada vez que restamos dos números de 2 o más dígitos, o evaluamos una expresión aritmética, o seguimos los pasos de una receta de cocina, estamos llevando a cabo un algoritmo. A lo que quizás no estamos muy acostumbrados es a articular los algoritmos de la forma minuciosa que se requiere cuando los vamos a implementar en una computadora. Les presento lo que podría ser parte de un algoritmo para cocinar una taza de arroz blanco. Primero prendemos la hornilla en fuego alto, luego en un caldero echamos 1.5 tazas de agua si es grano corto o 2 tazas de agua si el arroz es de grano largo. Luego ponemos el caldero en la hornilla, mientras el agua no haya hervido esperamos, echamos la taza de arroz, mientras el agua no haya vuelto a hervir esperamos y así sucesivamente. En ese algoritmo que acabamos de ver se pueden visualizar las tres estructuras básicas que existen en los algoritmos: la estructura secuencial, la estructura condicional y la estructura de repetición. La estructura secuencial o secuencia lo que indica es que en los algoritmos
los pasos tienen que estar en un orden y deben ser realizados en ese orden. Si no, si los realizamos en un orden alterno, pudiésemos estar obteniendo un resultado erróneo. Por ejemplo, si prendiéramos la hornilla en fuego alto, después echáramos una taza de arroz y luego ponemos el caldero en la hornilla, pues lo que vamos a formar es tremendo salpafuera. La estructura condicional lo que nos dice es que en los algoritmos va a haber ciertas situaciones en donde debemos realizar ciertos pasos dependiendo si un enunciado es cierto o no. En el algoritmo del arroz blanco que acabamos de ver, había uno de los pasos que decía que en un caldero íbamos a echar 1.5 tazas si el arroz era de grano corto o 2 tazas si el arroz era de grano largo. Nótese que estamos haciendo una u otra cosa dependiendo de si el grano era corto o largo. En los algoritmos esto es una situación muy común. Hacemos una cosa u otra dependiendo del resultado de una comparación. La estructura de repetición también la vimos en el algoritmo del arroz blanco. Lo que nos dice es que hay ciertas situaciones donde vamos a repetir ciertos pasos del algoritmo un cierto número de veces o seguimos repitiendo los pasos mientras se cumpla una condición. Por ejemplo, en el algoritmo del arroz blanco vimos que había uno de los pasos que decía: mientras el agua no haya hervido, esperamos. Nótese que en vez de escribir muchas veces en el algoritmo esperar, utilizamos una estructura de repetición. Vamos a repetir ese paso de esperar mientras se siga cumpliendo una condición. Otra condición que pudiese estar en otra receta: mientras el caldo esté aguado, menéalo y échale maicena. Vamos a seguir echándole maicena y meneándolo mientras el caldo esté aguado. Repetimos una acción mientras se esté cumpliendo una condición. Para el algoritmo que planteamos al principio de esta discusión, el de buscar la lista de los números enteros entre 1 y 1000 que sean divisibles entre 3 y o 5, el algoritmo podría ser como el que mostramos. Paso número 1. Para cada número i desde 1 hasta 1000, repetir lo siguiente. Si el número i es divisible entre 3 o 5, si eso se cumple, imprimimos el número i. La indentación que hemos utilizado indica que la instrucción indentada obedece las reglas impuestas por la instrucción que le precede y que esté a un nivel de indentación menor. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, esta segunda instrucción, como está indentada con respecto a esta primera instrucción, obedece las reglas impuestas por la primera instrucción. La primera instrucción está diciendo: repite esto 1000 veces, pues esta segunda instrucción se va a repetir 1000 veces. Esta tercera está indentada con respecto a la segunda, pues quiere decir que esta instrucción solamente se va a realizar cuando se cumpla esta instrucción que le precede. Solamente se va a imprimir el número i si el número es divisible entre 3 o 5. Una vez tengo un algoritmo para resolver el problema, necesito conocer un lenguaje de programación que me permita expresar ese algoritmo de una manera que eventualmente pueda ser comprendida por la computadora. Existen miles de lenguajes de programación, algunos mejores para ciertas tareas, por ejemplo tareas científicas, de alto rendimiento, de programación en el web, de acceso a bases de datos. El lenguaje de programación que vamos a utilizar o que vamos a estudiar se llama Python y es un lenguaje muy popular entre los científicos, creadores de aplicaciones para web y en la academia. Es ideal para comenzar a aprender a programar, pues su sintaxis es sencilla y podemos lograr tareas significativas con poquitas instrucciones, como vamos a ver pronto. Esto que les muestro, esas tres líneas que empiezan con el for i range y terminan con el print i, sería una de las posibles implementaciones del algoritmo que vimos anteriormente en el lenguaje de programación Python. Noten que casi línea por línea hay una equivalencia entre los pasos del algoritmo y las instrucciones en Python. La primera es la que logra que se repita el resto del programa 1000 veces. La segunda línea es la que verifica si el número por el cual vamos es divisible entre 3 o 5. Y la tercera línea es la que imprime el número, si se diera la condición de que el número es divisible entre 3 o 5. Además de conocer un lenguaje de programación, una vez hemos escrito nuestro programa en ese lenguaje de programación, necesitamos un programa adicional
que nos permite convertir las instrucciones de nuestro programa en un lenguaje que sea comprensible por la computadora. El hardware de la computadora entiende solo instrucciones en lenguaje de máquina. Es un lenguaje bien críptico que es meras sucesiones de ceros y unos. En esta figura, este individuo que está aquí representaría a la computadora. Solamente habla ceros y unos. Este individuo que está acá es usted, que va a aprender a programar en Python y puede dar su programa escrito en ese lenguaje Python. Pues sucede que necesitamos un programa al que llamamos, en el caso de Python, se llama un intérprete de Python, que traduce del lenguaje de Python al lenguaje de unos y ceros de la computadora. Una de las ventajas de utilizar el ambiente de Trinket es que para aprender a programar en Python usted no necesita instalar en su computadora un intérprete de Python. Basta con visitar la página de trinket.io y a programar se ha dicho.